poco de mi trayectoria, de mi proceso de trabajo, pero realmente para mí es una excusa para hablaros de cosas que me fascinan, ¿no? Como el tema de la autorreferencialidad, los procesos creativos y también la construcción de proyectos personales. Vale, he estructurado un poco la presentación, hablaros un poco de contexto, lo que es la trayectoria vital, ¿no? Como ha hecho Javier, para que veáis de dónde venimos, ¿no? Hasta que llegamos a este punto. Os enseñaré varios de mis proyectos. Después os presentaré el proyecto Apegos Feroces más en detalle y sobre todo es en el que os voy a enseñar cuál es mi proceso creativo y es el proyecto que tenéis expuesto en las paredes de la sala. Y por último, también en paralelo, os enseñaré el desarrollo de este proyecto con todas las pautas y básicamente enseñaros eh, todo lo que hay detrás de lo que veis en las paredes, ¿no? O sea, cómo he ido yo trabajando a lo largo de estos años en este proyecto. Quiero empezar con un poco de contexto, porque sí que me parece súper importante, ¿no? Ver desde dónde comenzamos a trabajar. En mi caso, yo llegué a la fotografía totalmente de casualidad eh, y empecé a interesarme por ella a través de la música. Yo mis primeros trabajos fueron en fotografía de conciertos como una excusa y una manera de acercarme al mundo de la música y de los músicos. Yo empecé a escribir crónicas de conciertos con 17 años. Bueno, para que veáis el nivel, no se puede traer mucha cosa porque no lo tengo digitalizado, pero bueno, los fanzines y las fotografías eran de ese periodo, pero son muy pegados. Y recuerdo la primera fotografía que hice, era con una cámara reflex de una amiga mía, que era analógica. Os podéis imaginar que de todo el carrete solo salió una foto de gente que pude enviar a la revista. Y decente, que se veía. Todo lo demás eran luces de colores y bueno, unas abstracciones preciosas. Pero bueno, poco a poco me fue interesando más, empecé pues, a practicar principalmente en conciertos. No os voy a decir que no iba a conciertos multitudinarios, sino que eran bastante independientes y putrecillos. Entonces, bueno, pues poco a poco fui trabajando más en la fotografía de conciertos, ¿no? Colaborando también con webs y revistas independientes. Un tiempo más tarde llegué a este tipo de fotografía, ¿no? En la que descubrí que existía otra fotografía a la que yo le llamo fotografía espejo, que al final no es un lugar o un marco desde el que tú miras todo lo que existe fuera, como lo hacían los conciertos, sino un lugar en el que reflejar lo que a mí me ocurría por dentro. Y aquí es donde yo empecé a trabajar en obras más personales, ¿no? Intentando pues, sacar un poco las emociones que resonaban dentro de mí y que yo empezaba a notar que era una pulsión que yo tenía, ¿no? Que necesitaba comunicar lo que me estaba pasando. Antes ha abierto Javier también el tema de la salud mental y también llegué a este tipo de fotografía, ¿no? En que, bueno, estos fotos que te he traído son autorretratos en los que yo trabajaba mucho el tema del autorretrato. En principio yo creía que era por una cuestión práctica, ¿no? Porque yo tenía que empezar a hacer fotos, tenía las ganas de hacer cosas y siempre me parecía mucho más práctico hacerlo en mi casa y experimentar conmigo misma que tener que enredar a mis amigas para hacerles fotos, ¿no? Entonces sí que yo lo veía como con esa practicidad, pero al, a la vista, ¿no? de todo el trabajo que he hecho posteriormente, sí que me he dado cuenta que había algo mucho más profundo de eso, detrás de esa practicidad, ¿no? Y es que yo también era una manera inconsciente de mirarme, ¿no? De encararme y también de significarme. Durante un tiempo empecé a formarme de manera autodidacta
y empecé a interesarme por un trabajo, vamos a decir, más comercial. Ahora me da un poco de vergüenza decir esto después de ver el trabajo de Javier, porque bueno, esto también eran un poco los inicios, pero bueno, a mi manera también empezaron a llegarme algunos trabajos, algunos encargos, pues con algunas diseñadoras, modelos, grupos de música, ya sean remunerados o como colaboraciones también un poco por hacer portfolio, ¿no? Pero a mí al final lo que me interesaba era seguir aprendiendo técnica fotográfica y pelearme con los clases y pelearme con la producción y todo. La verdad es que, bueno, yo lo que más disfrutaba, casi lo que menos disfrutaba era la toma fotográfica. Disfrutaba muchísimo de la producción, o sea, todo lo que hay, todo el atrecho, buscar los trajes, buscar las flores, todo eso es algo que me encantaba. Y también la edición en Photoshop. O sea, también totalmente autodidacta utilizando Photoshop. Como yo no os he enseñado mis primeras fotos porque como yo soy un desastre con la cacharrería y la tecnología, mi copia de seguridad hizo catapum y no tengo fotos anteriores casi a 2017. Entonces, bueno, poquitas cosas he podido recuperar de aquellos años. Pero bueno, sí que os he traído unos ejemplos de lo que hacía para que vierais un poco esta evolución, ¿no? Pero poco a poco yo me di cuenta que con esa fotografía, aunque sí que me divertía mucho, porque al final pues, trabajas en equipos, pues porque necesitas a alguien que te ayude a llevar los trazos, pues más modelos, tal. Yo sentía que era algo que me parecía muy divertido, pero que no daba a la respuesta a lo que yo quería, ¿no? Para mí, yo seguía sintiendo que la fotografía en aquel momento era una manera de comunicar algo que yo de otro medio no podía comunicar, ¿no? Que quizá no sabía expresar con palabras y esa fotografía más comercial, en mi caso, pues no daba respuesta, ¿no? A esa necesidad de poder contar. Así que digamos que en esa etapa empiezo a trabajar en otro tipo de proyectos y voy cerrando lentamente esa etapa comercial, vamos a decirlo entre comillas, o la que tengo pues algún tipo de encargos, pues, de fotografías pues, de embarazada, en la naturaleza, o yo que sé, para alguna diseñadora que conozco. Poco a poco me voy desvinculando de ese tipo de fotografía. Y aquí os empiezo a contar donde yo ya me siento un poco más, donde creo que empiezo a encontrar mi espacio o donde creo que empiezo a encontrar mi voz, ¿no? Mi trabajo realmente como autora va un poco desde el autorretrato, en el que trabajaba más la conceptualidad de las fotos, a la narrativa. Por eso eh, había titulado así a esta presentación. Yo de manera paralela, ¿no? Ya con más conocimientos técnicos, precisamente por todos estos años de ensayo, ¿no? Pues vuelvo al autorretrato, ¿no? Como forma de expresión. Y creo que es ahí, en este punto, más o menos con estas fotos, donde yo empiezo a encontrar algo con lo que hoy todavía sigo mirando atrás y no me da un poco de vergüenza ajena, ¿vale? Eh, Empiezo trabajando en una colección de obras de estilo superpictórico, como podéis ver, que yo titulo Les Essais Plastiques, los ensayos plásticos, porque bueno, soy una persona a la que le fascina el arte barroco y los claroscuros, la manera de construir con la luz, ¿no? De los artistas barrocos, de Caravaggio. Y creo que también tiene algo, yo siempre tiendo, vais a ver que luego si estamos en el taller todavía más, siempre tiendo a intentar buscar el porqué de las cosas, ¿no? Y a intentar darle una conceptualización a todo lo que hago. Y sí que de cierta manera, aunque yo veía que era una cuestión estética, ¿no? El tema de pues, de este tipo de fotografía pictórica,
creo que tiene algo también de búsqueda de la luz en la oscuridad, ¿no? De no importar lo negro que tengamos todo, el significado siempre está como esa rendija de luz que nos aporta también y que busca la fotografía. O sea, estas fotografías que están en forma de colección no tienen una narrativa en sí, ¿vale? O sea, cada una de las obras que están dentro de la colección funcionan como imágenes conceptuales individuales y solo les une pues esa estética, ¿no? Pero al final cada una de ellas para mí habla de algo diferente. Por ejemplo, precisamente en estas dos imágenes eh, hablan de mi hogar y de los recuerdos y las memorias que yo vinculo a ciertos elementos, ¿no? Como pueden ser los libros. Aquí no he entrado a describiros cada una de las fotos, no tiene sentido, pero si tenéis curiosidad por, ya, por indagar un poquito más en el trabajo, en los significados, en la cuenta de Instagram yo siempre suelo escribir textos, ¿vale? Más o menos crípticos, más o menos descriptivos, pero sí que muchas veces dan pistas, ¿no? De qué me ha llevado a mí a hacer esa fotografía o qué es lo que quiero representar con ella. Estas dos fotografías también son parte de esa colección. La primera la hice en la pandemia, fue mi manera de representar lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Se llama Un adiós en tiempos de pandemia. Y estas dos fotografías pertenecen a una colección que yo llamé Of Skin and Scabs, que se traduciría algo como de piel y costa, eh, que funciona un poco como la otra colección. Yo hasta este momento, que es pues hace más o menos cerca de la pandemia, el 20, eh, trabajaba con imágenes conceptuales individuales que, como os comentaba, pues no tienen una continuidad narrativa entre ellas, cada una tiene un significado pero no están unidas, ¿no? Digamos, no construyen una narración completa entre ellas. Que, bueno, igual os estoy hablando de esto y todavía son conceptos que no tenemos muy claros, pero que vamos a ver cuando desarrollemos los proyectos. Y en este caso, esta colección nace de las ganas de exponer aquello que se oculta, ¿no? En la sociedad, como pueden ser las heridas o aquello que no queremos mirar, que no nos gusta mirar y el intentar enfocar, ¿no? Dar un poco de luz a esas heridas y también mostrar la belleza que estas tienen. Entonces, en estas fotos sí que empiezo a trabajar mucho desde mi propia experiencia, pero las piezas de la colección al final también hacen una colección de un relato también de vidas que creo que son colectivas y muy asociadas a la condición femenina porque hablo en muchos casos de maternidad, de aislamiento, de temas de salud mental y también pues, de conflictos con la autoestima. Esta, por ejemplo, es una fotografía que está relacionada con la salud mental, con el tema de la medicación, de cómo podemos tener una distorsión de la realidad. Os saco precisamente esta fotografía, bueno, la reseño porque sí que ha sido una fotografía que ha tenido bastante recorrido en diferentes festivales y en diferentes exposiciones colectivas. Y bueno, creo que de alguna manera ha ayudado, ¿no? También a poner en palabras eh, cosas de las que no se hablaba habitualmente. Todas las fotografías que os he enseñado hasta ahora, aunque mucha gente no se dé cuenta,
son autorretratos, en todas las fotografías que hemos visto salgo yo. Y viendo todos estos ejemplos llegamos a un punto que a mí me parece esencial, ¿no? Que no sé si estos son conceptos que realmente tenéis todas clarísimo o bueno, me parecía así muy importante diferenciarlos porque muchas veces existe mucha confusión y muchas veces incluso se utilizan de manera entremezclada y distintamente se utiliza el autorretrato y la autorreferencialidad. Y como yo es un poco entre los terrenos en los que me muevo habitualmente, pues quería dejar claro un poco cómo entiendo yo estos dos conceptos. Por un lado tenemos el autorretrato. Quizá a esto estamos mucho más acostumbrados, ¿no? Al final, el autorretrato implica que el protagonista y el autor de la imagen sean la misma persona, ¿no? El propio artista es el objeto que representamos. En este caso, dentro del autorretrato, yo sí diferenciaría dos tipos. Por un lado, está el autorretrato por una intención de identificarnos, es decir, cuando nos sacamos nosotras pues una foto, bueno, no iba a poner en el espejo del ascensor, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, Cuando sacamos una fotografía con la intención de representarnos, de ver que nosotras estamos ahí, de ver que hemos pasado por ese momento en concreto, que queremos descubrir algo a través de nosotras y nos representamos de esa manera, o viene el autorretrato en el que la artista aparece como objeto de la obra, pero en el que solo está ahí como modelo. Eso al final es una herramienta más de la composición de la imagen para llegar a un concepto. Vamos a ver ahora ejemplos de cada uno de ellos, ¿vale? Y por otro lado, cuando hablamos de la autobiografía visual, de la autorreferencialidad, el protagonista del trabajo visual es el propio artista, pero no es necesario que éste salga en la obra. ¿Vale? Podemos utilizar metáforas, podemos utilizar otro montón de fórmulas narrativas que nos van a permitir hablar de nosotros mismos sin tener que aparecer necesariamente en las fotos, ¿no? Y aquí es en este punto donde yo me encuentro trabajando en este momento. Eh, Aquí os traigo un par de fotografías que yo considero que son autorretratos, ¿vale? De la colección Oveskin and Scars, que os hablaba que era un poco esta identificación, ¿no? Con las heridas y aquello que realmente pues, no es tan bonito y no es lo que encontramos pues en Internet, en las fotos publicitarias, en todo lo que nos rodea realmente como sociedad. Y en ellas sí aparezco yo soy la persona retratada, pero también estoy hablando de mí. ¿Vale? En estas dos fotos intento expresar parte de mis emociones y bueno, narrarme de alguna manera a través de esa mirada en el espejo, ¿no? De cómo yo me veo, cómo veo ciertas partes de mí y cómo lo puedo representar. En cambio, estas dos fotos, yo soy la figura, también soy yo, pero no están hablando de mí en absoluto. Eh, Utilizo realmente mi figura como podría ser pues una modelo o podría ser cualquier otro elemento no biológico, no biológico, ¿no? Al final es una manera de representar conceptos, eso sí que siempre ha sido algo que ha estado presente en mi trabajo desde, casi desde que empecé.
que es que todas las fotografías para mí tienen que tener un significado, para mí me tienen que estar diciendo algo, ¿no? Si no, no le veo sentido a hacerlo. Entonces, en este caso concreto, estas dos fotografías, ¿no? Estos dos retratos, no estoy hablando sobre el consumo, la contaminación plástica, no sé si se ve bien, porque con esto siempre he tenido problemas. Este sushi está todo con basura, me quedó tan realista que, nada, que luego la gente no lo ve, y, pues vamos, realmente era su... Pues, el arroz es real, pero el problema es basura y el plástico. Y en la segunda fotografía hablo sobre las creencias que tenemos como sociedad. Aquí hablaba de religión, pero hablaba de fútbol o de lo que fuera. Todas esas creencias que al final tenemos como sociedad para distanciarnos como sociedad, ¿no? Y que realmente no estemos en la calle pues luchando por otro montón de cosas que tendríamos que hacer. ¿Vale? Entonces, este sería el caso del autorretrato conceptual en el que hemos estado hablando del artista. Y esta es una serie que se llama Breakfast con Promise, Desayuno y una promesa, donde empiezo a abordar la autorreferencialidad ya como desde otro imaginario. ¿No? Aquí me empiezo a plantear por primera vez que yo no tengo por qué estar en las fotos, ¿no? Para hablar de algo que me está ocurriendo a mí. Esta pequeña serie eh, es una edición que hice de 6 fotos con la que hice una pequeña publicación, que os voy a enseñar un pequeño vídeo, pero bueno, luego la he traído también en formato físico. Precisamente cuando yo también estaba en las primeras fases de una depresión mayor y bueno, pues me planteaba sobre todo el tema de la medicación, ¿no? De la sobremedicación también en cuestiones de salud mental. Puedo poner, a ver si puedo poner el... No sé dónde está. Aquí, lo tengo, lo tengo. Este no tiene audio. Ay, no sé. Hay que volver a la pantalla. De repente soy capaz de poner el segundo vídeo bien. Sí, vale, sí, lo mando también. Vale, es un vídeo muy cortito para que veáis precisamente esa primera aproximación, ¿no? a, a la autorreferencialidad, en el que yo ya me voy deshaciendo también de esa manera que tenía de mirarme al espejo y de sacar lo que no quería ver. Debo decir, así que ya cuando nos empezaba a presentar, hablando de infancia, hablando de infancia, que yo cuando era pequeña lloraba cada vez que me sacaban los ojos. O sea, yo no tengo fotos, casi cuando era pequeña, porque me parecía el más terrorífico del mundo, y lloraba. Y tuve que cumplir los 23, 24 para empezar a hacerme fotos, pues como cosita. Y no precisamente por eso, ¿no? Aquí pues en la parte psicológica, ¿no? Porque yo no tengo fotos. Tengo que mirarme y reconocerme también. Gracias. Vale, aquí os traía también un poco a modo leve de teoría,
otros dos conceptos, ¿no? que me parecen importantes de remarcar. Por un lado, la serie y por el otro lado, el proyecto fotográfico. ¿Qué son? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? A veces la frontera puede ser muy difusa entre los dos conceptos. Y bueno, en términos generales, al final la serie es un conjunto de imágenes que tiene una cohesión estética o temática, ¿vale? Simplemente llega hasta ahí. Yo decido pues irme todos los domingos al monte a sacar fotos para ver el cambio de la hoja, ¿no? Por ejemplo, en otoño, y voy a sacar fotos de los árboles. Bueno, pues con eso podríamos hacer una serie perfectamente, ¿no? Porque al final va a tener una cohesión temática que puedo estar hablando eh, solo de los árboles, o pueden estar todas las fotografías pues, editadas en color, en blanco y negro, y pues, la estética que queramos. Entonces, podríamos estar hablando de una serie, ¿no? ¿Y qué lo diferencia con un proyecto? Pues un proyecto al final es un trabajo que tiene mucho más calado, ¿no? Mucha más profundidad, eh, y donde sobre todo siempre hay una intención del autor o la autoría, la persona que realiza el proyecto. Siempre tiene una intención de discurso detrás. Es algo que, que queremos contar como autores. A veces estos dos conceptos se relacionan, ¿no? Porque en muchos casos las series también pueden ser semillas para proyectos que luego acabamos desarrollando. Podemos empezar haciendo la serie pequeña, algo que creemos que nos interesa, y descubrir que tenemos el material para hablar de algo que nos toca y nos interesa profundamente, ¿no? Entonces, de alguna manera también están relacionadas. Esto es un pantallazo del inicio de mi página web, ¿vale? Estas fotografías que tenemos todas a este último proyecto, que lo tenéis ahí, las diferentes soluciones y algún proyecto más que podéis entrar y bichear todo, ¿no? De hecho, el único que me ha comentado de ahí es un medio a Callito, que es, bueno, si alguien sabe japonés, lo siento por lo que acabo de decir, que es una serie también que desarrollé sobre el concepto del destino que tienen en Japón. Y Alelo de Raíces, que es un trabajo en el que estoy trabajando en este momento, que también es autorreferencial, pero que en este, por ejemplo, trabajo con Cianotipia y no salgo en ningún sitio, solo están las hojas y muestras de los árboles que había en mi hogar de infancia. Entonces es una manera también de hablar de mí, pero sin tener que estar yo, ¿no? Y al final habla un poco del lugar donde me he criado y la importancia que tenía ahí precisamente el campo, ¿no? Y desde aquí, viendo un poco esta trayectoria, llegamos a P2 Veloces, que es lo que yo venía a contaros. Eh, Os he puesto esta frase de Jean Genet porque creo que inspira muchísimo, ¿no? Mi manera de entender la fotografía a día de hoy. Dice, la belleza no tiene otro origen que la herida, singular y distinta para cada una de nosotros, visible o escondida que toda persona guarda dentro de sí. Y este es mi momento lento de a ver si pongo el vídeo bien. En este sí, sí. Ay,
Bueno, muchas gracias. Espero que se gustado. Bueno, os hablo de este proyecto. Como ya habéis podido ver por las fotografías, es un proyecto que nace absolutamente desde las entrañas. Sí que yo me he dado cuenta que al final creo que lo que hace especial mi trabajo o que lo hace mi trabajo, creo que es aquí donde me he empezado a dar cuenta, ¿no? Que, que donde me siento cómoda, aunque parezca absolutamente contrario con lo que voy a decir, es desde ese sitio de vulnerabilidad profunda. Vamos a hacer un poco de... me gusta que seria de repente. Bueno, al final para mí ha sido una especie de revelación, ¿no? De ser una persona que no compartía absolutamente nada, ¿no? Empecé mirándome al espejo, empecé significándome poco a poco, empecé a mirarme, empecé a cuestionarme y he acabado llegando a este punto en el que me doy cuenta que ser vulnerable no es algo malo, sino que hay que ser muy fuerte para ser capaz de mostrar estas cosas y mostrarlo en público y hablar de ello. Y creo que esa es una de las partes interesantes y donde yo me encuentro por lo menos en este momento cómoda, ¿no? Pero cómoda dentro de la incomodidad que genera, pero todo lo que genera alrededor eh, es tan bonito, me parece tan mágico que en este momento es donde mejor me encuentro. Bueno, no estoy más a chapa con esto, os hablo un poco del proyecto, ¿no? Siempre me gusta presentar el proyecto a través de un audiovisual, a través de las fotografías de manera independiente, sin yo pervertirlo mucho y sin hablar de ello, ¿no? Porque me parece que es un proyecto muy emocional y que a cada persona al final le puede llegar de una manera y puede tener un entendimiento diferente de lo que es el proyecto. Este proyecto, a ver, ¿vale? Yo veo otra cosa. Vale, no, ya está. Vale, este es un proyecto que nace de una grieta en mi vida, un momento de esos de crisis. Curiosamente, en 2020, bueno, un momento de crisis bastante global, pero bueno, en mi caso también personal, y que me hace embarcarme en un proceso de exploración, ¿no? Una de las claves de este proyecto, con el que yo me doy cuenta que este proyecto tiene que venir a cogerme de la mano, es que yo me doy cuenta que apenas tengo recuerdos de infancia. No sé si está relacionado con lo que no tengo fotos de infancia y que muchas veces tiramos de las fotografías precisamente como huella o como recuerdo. Ahí lo dejo. Entonces yo al final me embarco como en un proceso de recuperación, de búsqueda y de asimilación de todo eso, porque no tengo recuerdos de infancia, ¿qué ha pasado aquí? Y bueno, en el que voy descubriendo de manera consciente, pero también muy inconsciente, o sea, trabajando mucho con esa parte inconsciente de cómo al final, pues la infancia, los sistemas de apego que tenemos en nuestro entorno, las heridas personales, pero también las colectivas de nuestro entorno, de nuestra familia, impactan en nuestra identidad, ¿no? En nuestra narrativa y en muchos casos también incluso en nuestro cuerpo, con cosas que aparecen muchos años más tarde, ¿no? Entonces, me doy cuenta, luego es un poco mi flujo de trabajo, que este proyecto acaba centrándose mucho en un tema del que había oído hablar, pero del que no me había puesto en este trabajo, que es el concepto del trauma, y es como una herencia invisible que todas tenemos en mayor o menor medida, y cómo también se transmite, ¿no? Desde otras generaciones, de otras personas, incluso nosotros mismos, antes de que tuviéramos recuerdos. Y eso me parece una parte que es fascinante. En mi caso, este proyecto surgió de manera muy natural. Como os decía, yo estaba en ese proceso de crisis, iba a empezar
ese proceso personal, ¿no? De intentar buscar ciertas respuestas y en ese momento yo decido que necesito tener algo que me lleve de la mano, ¿no? Que me ayude de alguna manera a, a dejar huella o a cicatrizar lo que yo estoy pasando a nivel interno. Y, y al final luego voy completando este proyecto también con una investigación muy profunda pues, del tema de psicología y de simbología que estamos presentes en el proyecto. Aunque yo empiezo este proceso, este proyecto, ¿no? De manera muy paralela a mi proceso, resulta que al final, cuando trabajas con proyectos personales, todo se va retroalimentando mucho, ¿no? Sí que mi proceso interno me ha ayudado a construir el proyecto, pero al hacer este proyecto me ha ayudado mucho a mí a encontrar cosas que si no, no hubiera encontrado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de trabajar con fotografía de archivo de mi familia, que es algo que no me había planteado en ningún momento, y empezar a sacar esas maletas, ¿no? Con fotografías antiguas, de repente me daba hilos de los que tirar, ¿no? Con los que también he ido avanzando también en mi proceso interno. Y ahora viene, no voy a decir que es la teoría, porque voy a intercalarlo mucho con mi proceso, pero bueno. Os voy a hablar de cómo vamos a construir un proyecto. Entonces, bueno, yo tengo una idea, tengo algo que contar. Eh, con eso también vamos a trabajar mucho en el taller de esta tarde, las personas que estén apuntadas, cuál es mi manera de mirar, yo qué tengo que decir, qué cosas me apasionan, quiero hablar de algo en concreto, ¿no? Y que es al final lo fundamental cuando queremos empezar a trabajar en un proyecto. La metodología que os voy a presentar ahora realmente no es algo cerrado, no es algo súper estructurado. Cada artista tiene su metodología, su manera de trabajar. Es solo por daros quizá un anclaje cuando empecéis a trabajar de, bueno, podríamos tener estas etapas. En primer lugar, estaría el tipo de proyecto. Vamos a definir el tipo de proyecto. Al final, si queremos algo más formal o más experimental o va a ser algo como mucho más emocional. En función de esto, también la metodología puede cambiar un poquito, ¿no? Por ejemplo, si queremos que sea algo mucho más experimental. Yo en general dividiría, por mucho que haya muchas metodologías, dividiría el desarrollo de proyectos, todo el mundo que he conocido, de dos maneras. Por un lado, quien piensa primero y fotografía después, y quien fotografía primero y piensa después. ¿Vale? O sea, muy resumido, creo que todos podríamos encajar ahí. Y no quiere decir, yo trabajo pensando y luego fotografiando y dentro de 2 años trabajo totalmente diferente. Eso al final, nosotros también, como artistas, vamos evolucionando y en cada etapa de nuestra vida pues trabajaremos de una manera u otra. Pero bueno, lo que os decía, al final, pues para daros un anclaje, ¿no? Unas etapas básicas en las que podríais eh, empezar a trabajar. Después tendríamos el desarrollar la idea, ¿no? Es decir, ¿qué queremos contar y por qué queremos contar esto? Aquí lo más importante es que nos hagamos las preguntas. Esto al final es lo que vamos a trabajar también un poco en el taller, ¿no? El preguntarnos todo el rato el por qué. Porque al final cuando te embarcas en un proyecto de este calado, normalmente es un trabajo que te va a llevar mucho tiempo, mucho compromiso, mucha pasión y muchas veces mucho sacrificio, ¿no? Porque vas a tener que apostar todo casi a una carta. Entonces, es muy importante que estemos alineados realmente con lo que queremos hacer. O sea, yo a lo largo del día se me ocurren 20 proyectos y 20 ideas, pero luego de esas se van a materializar pues una al año, como 5 que pueden estar en una agenda y que dentro de 2 años, pues ya diré yo
ver si siguen en la agenda o las acabo tachando y diciendo, esto no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, es muy importante que tampoco nos pongamos a hacer lo primero que se nos ocurre, si no está realmente alineado con lo que nosotras somos o lo que nos interesa. ¿Vale? Entonces, esta parte de desarrollar la idea me parece clave. Después estaría la fase de investigación. Sí que, independientemente del trabajo que vayamos a hacer, sí que me parece que tenemos que dedicar una parte a empaparnos del tema sobre el que queremos hablar. La investigación puede ser mucho más académica o puede ser investigación sobre nuevas maneras de hacer fotografía o puede ser investigación propia, ¿no? Pues eso, pues sacando todas las fotografías situ árbol genealógico con todo lo que hemos estado fotografiando desde que hacemos fotografías, al final tienes un trabajo que siempre va a ir enfocado a la investigación. Aquí viene el momento conflictivo, preparar un dossier de trabajo y planificación de cómo vamos a desarrollar el proyecto, que puede quedar como muy redundante el decir, bueno, vamos a planificar, vamos a ver qué es esto, pero bueno, que puede ir desde escribirlo en unas servilletas a tener un Excel súper programado con qué día vas a hacer todas las fotos, dónde, con quién, ¿vale? O sea, esto ya es el gusto del consumidor, pero con cierta planificación de qué queremos hacer, siempre es bueno tener. Y por fin nos ponemos a hacer las fotos, que parece que yo estoy hablando aquí, llevamos pues, 6 meses dándole vueltas a las cosas, pero no hemos hecho ni una foto. Ya ha llegado por fin el momento de hacer las fotos. Lo mismo, de manera más libre o de manera mucho más estructurada. Esto realmente cada persona tenemos una manera de trabajar. Yo personalmente ahora en este momento estoy un poco en ese momento de cambio porque yo siempre he trabajado con fotografía construida. Yo las ideas las tengo, yo las escribo, yo soy muchísimo de escribir, las escribo, incluso muchas veces hago bocetos y ya cuando sé lo que quiero es cuando hago. Pero, ahora he empezado, después de un montón de años en fotografía, es cuando he empezado a llevarme la cámara por ahí y decir, voy a sacar fotos, a ver qué sucede. Entonces, precisamente por ir quitándome como de esa rigidez de que todo esté pensado previamente, ¿no? Y después, de que hayamos hecho las fotos, pasaríamos a la fase de edición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de edición? No estamos hablando de postproducción, de la parte de color, montaje, retoque. No, o sea, esto lo metemos dentro casi de la toma fotográfica. De hecho, habéis visto que yo el 90% de mis fotos están editadas, están retocadas. Y para mí es que la foto es así, ¿vale? O sea, eso no es para mí otro paso fuera del tono fotográfico. La foto no está completa hasta que no está terminada también en esa postproducción. Entonces, cuando hablamos de edición, esto lo veréis muchas veces en la edición de proyectos, al final estamos hablando de cómo vamos a ordenar y a estructurar todas las fotos que tenemos del proyecto para que el mensaje se transmita de la mejor manera posible, ¿no? Y dependiendo del proyecto de edición, pues al final el significado que le vamos a dar puede ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo antes de que presentemos nuestro trabajo, decidir qué es lo que queremos contar, ¿no? Y muy adecuado también al medio en el que lo queremos contar. Bueno, y por último nos decía, bueno, la presentación. Pero a la hora de la verdad, todos estos puntos maravillosos que os he puesto uno detrás de otro, pues no tienen ni pie ni cabeza. O sea, nadie trabaja de una manera tan ordenada ni tan lineal. Y la verdad es que menos mal, sería aburridísimo.
Al final el proceso siempre es mucho más rico y todas las etapas se van retroalimentando según vamos trabajando en ellas, ¿no? Por ejemplo, podemos estar en la etapa de investigación ya con nuestra idea súper fija y de repente descubrimos algo que es todavía mucho más interesante mientras estamos investigando y que puede cambiar realmente o casi totalmente la idea que tenemos inicialmente. O quizás estamos ya casi en el último bloque de la edición, es decir, bueno, ya tenemos las mis fotos hechas, está todo encima de la mesa y de repente decir, me falta aire, me falta espacio, ¿no? De hemos salido, pues quizá necesito algún paisaje. Y dices, bueno, pues otra vez de vuelta para aquí, que quizás necesito hasta buscar referencias de qué tipo de paisaje, a dónde me quiero ir, o quiero hacerlas en mi casa, o tengo de día. Entonces, realmente el flujo de trabajo es mucho más así, como mucho más enrevesado, que me iba a poner tantísimas flechas, pero realmente es de esta manera y creo que precisamente es lo que lo hace mucho más rico e interesante. Lo que os comentaba, por ejemplo, con esa parte de la edición del proyecto, lo que os comentaba antes de las maneras de trabajar. Hay muchas personas que normalmente empezamos definiendo en detalle la idea que queremos trabajar, trabajamos mucho sobre la idea, la conceptualización y luego vamos llegando, ¿no? Punto por punto hasta esa parte de edición y luego hay muchísimos fotógrafos y fotógrafas que lo que hacen es disparar, sacar fotos de manera constante, sacar, 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 luego recopilar todo lo que han estado sacando y de ahí sacar conclusiones. Es decir, ¿qué obsesión tengo yo con las iglesias románicas? No sé, pero siempre me voy en mis excursiones y acabo sacando las fotos con las iglesias. ¿No? Tengo algo ahí que, que es siempre común, ¿no? O siempre hago bancos vacíos, ¿no? Vas por la calle, haces fotografía de calle y hay muchas cosas que pasan interesantes, pero tú estás mirando tu banco vacío, ¿no? De algo te está hablando. Entonces, también existe una manera de trabajar de conceptualizar una vez de que ya tienes las fotografías hechas. Bueno, y como os decía, ¿no? Parte de esa vulnerabilidad y parte de esa transparencia siempre me parece también el compartir mi flujo de trabajo. Porque, bueno, al final todas tenemos el nuestro y yo la verdad es que también estando al otro lado, ¿no? Escuchando, siempre agradezco muchísimo que la gente me cuente, ¿no? de cómo llevan sus trabajos y cómo trabajan ellas, ¿no? Porque sobre todo esa parte también de los procesos creativos de cada persona me parecen muy interesantes. Bueno, en este caso, esto sería la primera fase, más o menos. Aquí yo ya eh, llevaba trabajando pues, un tiempo con esta idea, ¿no? Como veis, eso sería como un mapa conceptual de ideas que yo iba teniendo. Al final, como os decía, yo empiezo este proyecto desde ese punto de crisis y no sé qué me está pasando. Y bueno, y voy tocando diferentes puntos que me parecen interesantes, ¿no? De hecho, al principio, el tema de la terapia, la psicología, la psiquiatría, eso, por ejemplo, desapareció totalmente del proyecto, ¿no? Que más si era algo que tocaba en la serie que os he explicado antes. Y sí empecé a trabajar más el tema de la identidad, el tema de la infancia, y luego ya cuando llegué al trauma vi que también se abrían diferentes vías, ¿no? Para trabajar. Y bueno, de ahí, al final esto es un proyecto vivo y es un proceso vivo. Y yo también, según iba avanzando en todo lo que iba investigando, o incluso en mis propios procesos terapéuticos, pues iba añadiendo cosas al mapa conceptual. En cuanto a la investigación y cuadernos de trabajo, bueno, yo tengo una parte un poco friki a la que me encantan las vistas. Entonces, me hago este tipo de tableros en Trello para ir metiendo aquí pues, todo lo que yo considero que me puede aportar para mi trabajo.
veis ahí desde el mapa de identidad visual, cosas que me interesan, referencias visuales del proyecto que yo voy cogiendo. Otra parte muy importante, ¿no? Que, bueno, pues comentaría ahora también el tema de referencias, que siempre me parece muy interesante de abordar. Temas que se me van ocurriendo, temas que iba leyendo, cosas que me parecen interesantes. Esta parte de investigación, ¿no? Con ya cosas concretas, creía que podía ir plasmando en foros y cosas ya concretas que me parecía que tenían que ir en el proyecto. ¿Vale? Entonces, esta es mi manera de trabajar, evidentemente con muchísimas otras, y tengo esta parte, ¿no? que es muy organizada y meto ahí todo porque me parece muy útil que si vas, por ejemplo, en el metro, lees cualquier cosa, ves una foto, dices, pues como lo tienes en una aplicación en el móvil, lo vas subiendo ahí y este repositorio, bueno, se saca un pantallazo, pero las listas os podéis imaginar que son largas, largas. En 3 años da para alimentarlo bien. Y lo que os comentaba, el tema de las referencias visuales, que también me parece importante, pues destacarlas, ¿no? Siempre que hacemos un trabajo. Y, he traído algunas de las que yo creo que ha bebido el trabajo, ¿no? Muchos de estos artistas me inspiran a nivel general, pero yo creo que hay algo de ellos también en este proyecto. La primera es Carmen Calvo, una artista visual, no es fotógrafa, es una artista multidisciplinar y sobre todo me encanta pues el uso de diferentes técnicas en su trabajo y también sobre todo creo que ha sido una gran inspiración en cuanto al uso de símbolos, ¿no? Y la parte de la simbología. Y por otro lado, Francesca Guzmán, eh, como referente, primero de autorreferencialidad, sobre todo también me interesa mucho el trabajo que ha hecho ella precisamente de identificación, de trabajar con la fragmentación, ¿no? Que tenemos muchas veces dentro de nosotras y son dos grandes referentes en mi trabajo. También traía, aunque yo no he trabajado tanto, ¿no? Los espacios, sí que las atmósferas de los espacios de tejido me parecen muy, muy interesantes. La película Canino de Yorgos Lanthimos, no sé si la habréis visto o la conoceréis, si os ha perturbado la cabeza tanto como me hizo a mí. Y me interesa muchísimo, ¿no? el análisis que hace de la psicología y sobre todo cómo representa él la violencia de una manera como muy contenida, ¿no? Así como muy pulcra, muy visible. Y creo que ha vivido también el proyecto de esta película. Y luego también en cuanto al uso de la luz, lo que os comentaba al principio, ¿no? Con esas primeras fotografías, ¿no? Los pintores clásicos, ¿no? Como Caravaggio, como John de la Tour, con esa idea, ¿no? de encender o tener una pista de aquello que está en las sombras. Pero no solo de lo digital vive una. O sea, si estuviera solo el tablero este de Trello, me volvería loca, porque a mí lo que me gusta es cortar y pegar. Esto es lo que más me gusta, mancharme las manos y sobre todo cuando no tengo el ánimo muy bueno, cualquier cosa que sea manual me viene genial. Entonces, como lo digital a veces se me hace un poco bola, pues yo tengo mis cuadernos de trabajo, ¿vale? Donde aquí hay pues, mucho celo, mucho texto, muchas ideas, bocetos malamente de fotos, muchos borrones y sobre todo este proyecto, que era un proyecto como tan personal en el que yo iba haciendo pues, mi propio proceso y hasta mis propias sesiones terapéuticas, pues todo acababa en estos cuadernos. Entonces, como yo tiendo a escribir mucho, los cuadernos son los del mundo. De hecho, eh, lo curioso fue que los cuadernos internos le gustaron tanto a Carmen Dalmau, a la comisaria de la exposición, cuando la inauguramos en Madrid, que en esa primera exposición en Madrid hicimos un rincón
para poder mostrar también los cuadernos de trabajo y lo que había detrás, ¿no? Sobre todo toda esa parte de investigación. Bueno, esta es la foto, es como curiosidad, que igual al resto también me parece curioso. Resulta que esta foto la saqué en Soria. Hace varios años, bueno, la única vez que había estado en Soria, y ayer estaba en el hotel y digo, resulta que es el mismo hotel en el que me quedé, y tengo la foto esa, que al final se quedó fuera del proyecto, pero ahí estaba. Bueno, también como veis, eso me gusta intentar, pero no sé si alguna de las cosas están expuestas, me interesa intercalar técnicas. Yo me suelo gustar muchas veces pintar ahí sobre las fotografías, construir cosas. em, por ejemplo, son unos objetos que los tenéis en forma de fotografía, pero bueno, mirar objetos materiales. También hay una foto que está grabada, que hay un texto bordada. Y bueno, que al final es un bordado también hecho para la exposición. Bueno, un poquito más de los cuadernos de trabajo, pues me pongo así pequeños para que no leáis mucho, porque ya yo voy a Dalí de la vulnerabilidad, pero para el que llegué a Madrid me dijeron, no, pues tienes que poner tus cuadernos. Y digo, no, no. Y todo el mundo se paraba a leer la letra pequeña. ¿Qué ponías aquí? Y yo pensando, madre mía. Pero bueno, aquí sobre todo, pues eso, veis bocetos, investigación, eh, pequeños poemas que yo iba escribiendo. De hecho, también el trabajo también está compuesto por una serie de pequeños eh, poemas, ¿no? Y al final, pues bueno, aquí tenéis un poco la mezcla de diferentes fases. Y acercándonos ya hacia el final, os comentaba, ¿no? Que cuando hablamos de edición, de ponernos a editar el trabajo, hablamos realmente de cómo vamos a construir la narrativa, o cómo vamos a ordenar o cómo vamos a combinar las fotos que tenemos de una manera que podamos transmitir realmente el mensaje que queremos. Es muy importante tener en cuenta que la edición es totalmente diferente según el medio en el que vayamos a publicar nuestro trabajo, ¿no? No es lo mismo que directamente queremos ponerlo en nuestra web, que solo vaya a ir online, o bien queramos presentar un formato visual, o bien un libro, o bien una exposición, ¿no? Hacer en algún caso, pues, integrarla con una performance o con otro tipo de canales, ¿no? de comunicación. Porque al final nosotros también como espectadores no interactuamos, no leemos las imágenes igual si estamos en una exposición, ¿no? En un museo, por ejemplo, con fotografías de gran formato, les estamos viendo rodeadas de público, que si estamos viendo un libro en nuestro sofá. Entonces, tenemos que tener en cuenta también dónde queremos que las personas se relacionen con nuestro trabajo y cómo queremos que lo vean, ¿vale? Entonces, la edición es una parte fundamental de cómo llega ese trabajo que yo he hecho en la intimidad de mi casa, cómo va a traspasar esa frontera, ¿no? Y cómo va a comunicarse con el resto de las personas. Por ejemplo, estas dos fotos son parte de mi proceso de edición para la edición de un fotolibro que algún día publicaré por ese trabajo, o no, quién sabe. En principio estoy trabajando en ello. De hecho, yo la primera vez que cuando empecé a trabajar en el formato del proyecto, pensé en el formato como libro. Entonces sí tengo la ilusión de hacerlo, que como veis hay muchísimas más fotos de las que veis aquí en la exposición, ¿vale? Lo mismo que en el vídeo, también habéis visto fotos que no van a estar aquí y que puede que sí estén en el vídeo, ¿no? Al final la edición cambia muchísimo. Y bueno, y también resaltar que yo no tenía ninguna foto sola porque es un trabajo que se hace mucho más rico en compañía.
que te den ánimos, sino porque en el proceso de edición, bueno, incluso en el proceso en el que estás tú trabajando en el proyecto personal, viene muy bien tener una mirada en fuera. Cuidándonos mucho, evidentemente, de quién entra en ese círculo, ¿no? Y de a quién le pedimos consejo para ello, ¿no? Al final, dos personas que entiendan tu manera de trabajar, entiendan lo que quieres contar y tengan pues, esa sensibilidad y esa empatía, ¿no? Para trabajar con vosotros. Pero muchas veces vosotras pensar que quizá estamos trabajando en nuestro proyecto durante 3 años o durante 10 años, porque vamos, los proyectos se pueden alargar todo lo que queramos y más, eh, tenemos un vínculo muy fuerte, ¿no? Con las fotografías. O yo, por ejemplo, en mi caso, sí que lo he visto con este proyecto, porque hablo de cosas que son realmente importantes para mí, ¿no? Aunque quizá no se vea desde fuera, ¿no? Pues para mí esa foto quiere decir algo, para mí esa foto quiere decir algo, para vosotros como espectadores posiblemente quiera decir otra cosa, ¿no? Pero yo tengo un vínculo que es muy fuerte con cada una de esas fotografías. Si yo sola me pongo a editar, eso va a contaminar realmente luego la narrativa que pueda tener, ¿no? Que realmente se entienda, que se pueda ver bien, que sea fluido, que tenga un ritmo. Y muchas veces pues necesitamos que venga alguien de detrás, por detrás, ¿no? Con una mirada crítica y nos diga, bueno, pues mira, esta foto sí que me gusta mucho, pero es que no funciona. O sea, se está cargando con el trabajo porque de repente no entiendes, ¿no? Dejas de entender un poco el sentido del libro si pones esto aquí. Entonces, a mí me parece algo muy bonito que yo he encontrado bastante tarde en mi vida y que os animo a aprovechar ya que tenéis este caldo de cultivo en la escuela precisamente para poder compartir el trabajo que hacéis. Eh, es algo muy interesante y muy rico, ¿no? Poder tener ese feedback que yo, por ejemplo, pues ya lo he encontrado pues, una vez que ya lleva bastante tiempo moviéndome por el mundo de la fotografía. Bueno, y luego también os traía aquí para que vierais un vistazo, ¿no? Lo que os comentaba de la edición. La edición, el montaje, pues ya de cara, si queremos montar una exposición, pues tiene un poco ese estilo. Al final es decidir qué fotos queremos poner, tener en cuenta la cadencia, el ritmo de las fotografías, los espacios en blanco, que son muy necesarios, y luego también jugar con la arquitectura del local, ¿no? Pues, con las columnas, pues, luego esto se puede hacer mucho más detallado, pues traemos un pedacito de la exposición, ¿vale? Que al final luego lo que tenemos que hacer es adecuarlo al sitio donde va a estar lo mismo, los tamaños de las fotografías, cómo queremos que se vean, queremos que la gente las vea desde atrás, queremos que la gente se quede como apabullada por tu foto, o queremos precisamente que se acerque, que sea algo como mucho más cerrado, mucho más íntimo. Al final, en todas estas cosas también tenemos que prestar atención en todos estos pequeños detalles, ¿no? Sí, no, acabo ya. Y bueno, al que esto lo preparé un poco antes de saber que por fin íbamos a tener toda la exposición aquí, entonces si yo os traía unas fotos para que vierais el montaje final de esta exposición en Madrid y en Vizcaya, pues me ha estado expuesta anteriormente y bueno, mucho mejor verla aquí en directo, que también le hemos dado una vuelta, evidentemente, como os comentaba, que luego hay que ir adecuándolo al espacio en el que estamos. Y bueno, pues este es el punto en el que me encuentro en este momento, ¿no? Pues presentando el proyecto en diferentes sitios, dándole vueltas todavía a la edición de ese libro y eso es lo que os quería contar o lo que me hacía ilusión transmitiros, porque quizá en algunos casos esta parte más como de fotografía más autoral, más contemporánea, muchas veces se suele quedar
fuera, ¿no? Yo he visto más que luego hay másteres en, pues en Madrid, Barcelona, y a veces yo, por ejemplo, por mi propia experiencia, son cosas que no te enteras hasta que ya no estás metida casi en el mundo, o la gente te va contando cosas y quizá siempre estás pensando en un inicio en otro tipo de fotografía, ¿no? Pues, que yo entiendo también las dudas en cuanto a las salidas laborales, a qué voy a hacer. Yo creo que muchas de las personas que estáis aquí, precisamente si estáis aquí, también tenéis unas inquietudes artísticas que no se van a ir. Esto por mi propia experiencia. Bueno, voy a hacer un pequeño episodio de 2 minutos, también tenemos que acabar. Hilando con lo que contaba Javier, yo estudié ingeniería química, ¿vale? Pero me parece que a mí siempre me había gustado pintar, siempre me había gustado hacer cosas con las manos. Cuando era pequeña era una niña muy introspectiva, así que yo estaba aquí con mi cuaderno con mis mundos fantasiosos y mi mundo interior. Y era algo que estaba ahí, pero en ningún momento de la vida, pues hasta que ya no era una persona adulta, estudiar artes era una opción. Ni siquiera sabía que existía, ¿vale? Entonces, aprovechar que ya tenéis eso, ya tenéis un pasito metido dentro, porque por mucho que tapéis ese pasito siempre va a salir, ¿vale? O sea, yo por mucho que estudiara, por mucho que me pusiera a trabajar de ingeniera, al final ha salido lo que yo llevaba dentro. Al final es lo que nos motiva realmente a salir. Y yo creo que está muy bien también, evidentemente hay que pensar en esa parte más técnica, evidentemente para llegar aquí, como habéis visto, y como quienes estudiáis también pues, arte e ilustración, para desaprender, primero hay que aprender mucho, hay que tener mucho control de la técnica y cuando ya manejas el medio es cuando dices, bueno, muy aprenderlo, ¿vale? Entonces, aprovechad esto porque esa pulsión al final creativa la tenéis dentro y no dejáis de escucharla. Gracias.